Mis papás querían que mi hermana y sus 3 hijos vivieran conmigo. Compré una casa en secreto y desaparecí de sus vidas. Me llamo Lucía y tengo 30 años. Trabajo como contratista de inversiones. Y soy muy buena en lo que hago. Hay gente que dice que soy coda, pero yo prefiero decir que soy cuidadosa con el dinero. Y siempre he sido así. Crecer como la hermana menor me enseñó desde chiquita que, si quería algo, tenía que conseguirlo por mí misma. Mi hermana, Carmen, me lleva 3 años. Siempre fue la consentida de la familia. La bonita, la carismática, la que nunca hacía nada mal ante los ojos de mis papás. No me malinterpretes, yo quiero a mi hermana, pero el favoritismo siempre fue demasiado obvio. Y no era solo cuestión de dinero, también de expectativas. Mis papás siempre dieron por hecho que Carmen iba a tener éxito sin mover un dedo. ¿Y yo? Pues ahí estaba, de adorno. Carmen se casó con Tomás justo después de salir de la uni. Él trabaja en gestión de obras. Y no tardaron en empezar a tener hijos. Ya son 3. Emma, de 8 años, Lucas, de 5, y el chiquito José, de 2. La neta, son unos amores. Pero Carmen no para de quejarse de lo difícil que es criar a 3 chamacos en un depa rentado, todo apretado, donde viven. Yo, en cambio, tuve suerte a mi manera. Mi mejor amiga, Elena, viene de una familia que tiene varias propiedades en Querétaro, y desde hace 5 años me renta un departamentito de una recámara a mitad de precio. Sus papás confían en mí, y nunca les he dado motivos para lo contrario. Desde que empecé a trabajar, ahorro como si el mundo se fuera a acabar. Vivo muy por debajo de lo que gano. Cocino en casa en vez de pedir comida. Uso transporte público siempre que puedo. Cositas que a la larga hacen toda la diferencia. En la oficina siempre me andan echando carrilla que porque soy bien tacaña. Pero yo tengo un plan. Siempre he soñado con tener una casa propia. De preferencia, una casita de campo, chiquita, acogedora, tranquila. Después de la pandemia, el home office se volvió la norma en mi trabajo. Y ahora solo tengo que ir a la oficina para juntas importantes. Así que un lugar calmado, lejos del desmadre de la ciudad, me sonaba perfecto. La semana pasada, por fin abrí mi cuenta de ahorros y revisé los números. Después de años de disciplina y esfuerzo, tenía lo suficiente para dar el enganche de una casita modesta en el interior. Me pasé horas y horas metida en portales de bienes raíces. No buscaba lujo, solo un rinconcito que pudiera llamar mío. Estaba tan metida en eso que casi brinqué cuando sonó mi celular. Era mi mamá, siempre marcando con ese timing perfecto. «Lucía, mija, no se te vaya a olvidar que te esperamos a cenar el sábado», dijo con ese tonito pasivo-agresivo disfrazado de recordatorio. «Carmen y Tomás vienen con los niños. Y por favor, trata de no llegar tarde». Esa vez llegué a casa de mis papás, en una colonia de clase media de San Luis Potosí, exactamente a las 5 de la tarde, como dijo. El garage ya estaba a reventar. La minivan de Carmen ocupaba casi todo el espacio, así que tuve que dejar mi coche en la calle. Antes de tocar el timbre, ya se escuchaba el caos desde afuera. Emma y Lucas seguramente andaban corriendo por todos lados, y el José chillando emocionado. «¡Ya llegó Lucía!», gritó Carmen en cuanto abrí la puerta, sin ni siquiera voltear. Estaba ocupada intentando que el José comiera su puré de papa. Los niños ni pelaron que llegué. Estaban en su propio mundo. Mamá estaba en su salsa, como siempre, yendo de un lado al otro, pendiente de todos. Papá, clavado en su sillón favorito, con el periódico abierto. «Todo está carísimo últimamente», murmuró sin levantar la vista. «¿Ya viste cuánto cuesta la gasolina? Es un robo descarado». «Ni me digas, suegro», respondió Tomás, sirviéndose otro pedazo de lasaña hecha por mi mamá. «Y mi jefe, un nefasto. Ayer llegó y cambió todo el calendario del proyecto sin decirle nada al equipo». «¿Quién hace eso?». Carmen nomás asentía mientras intentaba ponerle el babero al José. «Al menos tú sales de la casa», suspiró. No sé si fue la forma en que mi mamá lo dijo, con esa sonrisa tan educada pero tan falsa, o si fue el silencio que vino después. Ese silencio de aprobación tácita, como si todos ya lo hubieran conversado antes. Pero esa noche, frente al horno de lasaña, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Yo no era parte de la familia. Yo era el recurso. Estábamos pensando, empezó mamá mientras me pasaba una servilleta, que ahora que estás tan estable y tienes ese departamento tan bien ubicado, tal vez sería buena idea que Carmen y los niños se mudaran contigo un tiempo, para que ahorren, ¿me entiendes? Carmen no dijo nada, solo sonrió, bajó la mirada y siguió dándole puré a José como si fuera lo más natural del mundo. Tomás, con la boca llena, solo soltó un «sí, estaría bien», antes de seguir comiendo. Me tragué el coraje como quien se traga un hueso atravesado. «¿Y cuándo se supone que me iban a avisar?», pregunté, tratando de mantener la voz neutral. «Ay, mija, no te lo tomes así»,
dijo mamá negando con la cabeza. Es solo una idea, pero sería un alivio para ellos. Tú tienes espacio y no estás sola, pero pues, tampoco tienes hijos ni marido. Hay que apoyarnos, ¿no? Esa última frase me atravesó como una lanza. No estás sola, pero tampoco tienes hijos ni marido. Qué conveniente. La conversación siguió, pero yo ya no estaba ahí. Me encerré en mi cabeza, haciendo cálculos que no tenían que ver con dinero, sino con tiempo, con límites, con dignidad. Y en todos esos cálculos, la respuesta era la misma. Me querían usar como solución, no como familia. A las 8 de la noche me levanté del sillón y dije que tenía que irme porque al día siguiente tenía junta temprano. Mamá frunció la boca. Carmen ni me volteó a ver, y papá solo murmuró un ¿ya tan pronto?, sin soltar el periódico. Tomás sí se paró para acompañarme a la puerta. Me dijo, bajito, casi como un secreto. La verdad, Lucía, nos ayudaría muchísimo. Carmen ya no puede sola. Pues entonces que pida ayuda, le contesté. Pero no que me la impongan. No esperó respuesta. Solo me dio una palmadita incómoda en el hombro y volvió al comedor. De camino a casa, manejando con los nudillos blancos de la tensión, me repetía que tal vez estaba exagerando, pero al entrar a mi departamento, ese silencio que antes me parecía solitario, me pareció mío, sagrado, intocable. Me serví un té de canela. Me senté frente a la laptop y abrí el portal de bienes raíces. Ya no buscaba por soñar. Buscaba por necesidad. Entré a una publicación que tenía guardada. Una casita en las afueras de Guanajuato, en un pueblo donde apenas sí hay señal. El anuncio decía, tranquilidad absoluta, ideal para trabajar desde casa. Miré las fotos como si fueran una ventana a otro universo. Piso de barro cocido, ventanas con rejas floridas, una bugambilia creciendo junto a la entrada. Casi pude olerla. La publiqué en mi historia de mejores amigos en Instagram, sin ningún texto, solo la imagen de la fachada. A los 5 minutos, Elena me mandó mensaje. ¿Esa casa es tuya? ¿Qué estás tramando? Le respondí con un emoji de silencio. Pasaron 3 días. No le dije a nadie. Nadie preguntó. Pero el sábado, mientras cocinaba lentejas, me llegó un mensaje inesperado. Era Carmen. Ya hablé con la directora de la escuela. Dijo que no hay problema en cambiar a los niños de zona si nos mudamos. ¿Qué día quieres que vayamos viendo cómo adaptamos el espacio? No sabía qué me dolió más. La certeza con la que daba todo por hecho, o que ni siquiera me preguntara. Apagué la estufa. Fui al cuarto. Abrí el cajón con mis documentos. Y ese mismo lunes hice la llamada. Buenas tardes. Hablo por la casa que publicaron en el portal. La de Guanajuato. ¿Todavía está disponible? Sí, señorita. Pero hay otra persona interesada. Si quiere asegurarla, tendría que dar un anticipo hoy mismo. Respiré hondo. Mándeme los datos. Hoy mismo lo transfiero. Y esa noche, mientras en el grupo familiar discutían por stickers sobre qué postre hacer el domingo, yo borré el grupo sin decir nada. Elena fue la primera en notar mi desaparición digital. 2 días después de que eliminé el grupo familiar y silencié todas las notificaciones, me escribió directo. ¿Estás bien? Te borraste del mapa. ¿Qué pasa? No contesté de inmediato. Me tomé unas horas, pero al final le respondí sin rodeos. Estoy bien. Solo necesitaba silencio. Ella entendió. Siempre entiende. No me reclamó. No me mandó audios dramáticos. No me exigió explicaciones como haría mi mamá. Solo escribió. Cuando estés lista, aquí estoy. Suspiré. Se siente diferente cuando alguien te quiere sin pedirte nada a cambio. Mientras tanto, seguía con los trámites de la casa. El contrato ya estaba firmado, el anticipo transferido, y la señora Dalia, la dueña anterior, me prometió que todo estaría pintado y limpio para mi llegada. No le dije a nadie. Nadie preguntó. Y eso fue lo que más dolió. Desaparecer fue tan fácil. Durante la semana siguiente empecé a empacar con calma. Ropa, libros, papeles. Todo lo fui doblando como si cada prenda fuera una parte de mí que estaba dejando atrás. En el trabajo, actuaba normal. Incluso me reí de un meme que me mandaron al grupo de la oficina. Pero por dentro, ya estaba en otra parte. El sábado por la tarde, mientras revisaba las últimas cajas en la sala, el celular empezó a vibrar. Mamá, papá, Carmen, Tomás, llamadas perdidas, mensajes, audios. Lo dejé sobre la cama, dándome miedo tocarlo. Pero al final, la curiosidad fue más fuerte. El primer audio era de Carmen. Su voz estaba tensa, pero controlada. Lucía, no entiendo qué estás haciendo. Mamá dice que no contestas. ¿Te pasa algo? Me parece muy infantil que te desaparezcas así. Si tienes algo que decir, dilo, pero no te comportes como una niña caprichosa. El siguiente era de mi mamá. Misha, ¿por qué nos haces esto? Carmen está devastada. Dice que ya no quiere hablar con nadie. Los niños preguntan por ti.
José te busca cada mañana en la videollamada. Emma se puso a llorar cuando supo que no ibas a venir el domingo. No entiendo qué hicimos mal. No lloré. Pero una presión en el pecho me dejó inmóvil. No sabía si era culpa o rabia. Tal vez ambas. El último audio fue de mi papá, y ese fue el que más me rompió. Lucía, no sé qué pasa contigo, pero siento que nos estás castigando. Uno hace lo que puede por sus hijas. Y ahora tú, sin decir nada, sin avisar, me estás rompiendo el corazón. Quise responder. Quise gritarles lo mucho que me dolía que solo me buscaran cuando necesitaban algo. Que me usaran como si yo fuera un mueble disponible. Que me vieran solo como la que no tiene hijos, la que no tiene marido. Nunca como Lucía, nunca como persona. Pero no lo hice. En lugar de eso, terminé de cerrar las últimas cajas. Llamé a un flete discreto para el lunes a primera hora y empecé a borrar rastros. Incluso desactivé mis redes sociales. No por miedo, sino por dignidad. Esa noche, mientras cenaba sola en el balcón, recibí un mensaje inesperado de Elena. Sin texto, solo una captura de pantalla. Era una publicación de Carmen en Facebook. Mi hermana decidió que nuestra familia no le importa. Nos dejó tirados como si fuéramos basura, con 3 niños y sin aviso. A veces, el peor enemigo es quien finge sonreírte. Había docenas de comentarios. ¡Qué decepción! Siempre fue la rara. Los niños no tienen la culpa. Sentí una mezcla entre náuseas y furia. ¿Basura? ¿Enemiga? ¿Eso era yo? Apagué el celular, fui al baño, y con un alicate pequeño que tenía para las cejas, corté el chip en 2. Lo tiré por la ventana. Me prometí que nadie más iba a entrar a mi vida sin permiso. El lunes, a las 5:30 de la mañana, partí. Manejé 4 horas hasta llegar a Guanajuato. El sol caía suave sobre la carretera. Los cerros se abrían como brazos largos. Y yo, en medio del silencio, me sentía por primera vez, libre. La señora Dalia me esperaba con café caliente y una bolsa de pan dulce. ¿Tú eres Lucía?, preguntó con una sonrisa cansada. Sí, bienvenida. Esta casa tiene buen corazón. Te va a cuidar. Nos sentamos un rato a platicar en la terraza. Luego me entregó una llave de bronce antigua y se fue. Me quedé sola, mirando las cajas amontonadas en la sala. Y por dentro, respiré. Colgué un cuadro pequeño que había traído conmigo desde el DF. Una mujer sola mirando al mar. Me serví una copa de vino tinto barato y me senté en el piso con una manta. Y entonces, escuché un motor. Me asomé por la ventana. Carmen estaba ahí, con los 3 niños. En mi puerta. No sabía si abrir la puerta. Me quedé paralizada, espiando por una rendija de la cortina mientras Carmen estacionaba su minivan frente a mi nuevo portón. Emma bajó primero, abrazando un peluche gastado. Lucas venía detrás, con la cara hinchada de sueño. José seguía adentro, en su sillita, chupándose el dedo. Carmen se bajó despacio, como si no estuviera segura de si debía tocar el timbre. Pero lo hizo. Un solo ding-dong. Esperó unos segundos. Luego otro, más fuerte. Respiré hondo. Caminé lento hacia la puerta. Cada paso se sentía como una traición a mi propia paz. Me miré en el reflejo de la ventana. Ojeras, cabello atado a la carrera, una camiseta vieja que decía «no molestar». Irónico. Abrí. «¿Qué haces aquí?», fue lo único que pude decir. Ella me miró con una mezcla rara de alivio y rabia. «¿Así me recibes? ¿Después de todo esto?». «¿Después de qué, Carmen?». Me crucé de brazos. «¿Después de que publicaste que soy basura? ¿De que toda la familia cree que abandoné a tus hijos?». Ella bajó la mirada, pero solo por un segundo. No sabías lo que estaba pasando. Tenía miedo. Mamá se enfermó del coraje. Papá no duerme. Y yo. Yo me estoy ahogando, Lucía. ¿Y por eso viniste con los niños? ¿Para qué? ¿Para meterlos a mi casa por la fuerza? Vine a hablar. Los niños no tienen nada que ver con esto. Mi voz se quebró apenas, pero lo disimulé. Ellos no me hicieron esto. Tú sí. Emma se acercó jalándome la camiseta. Tía, ¿ya no me quieres? Me arrodillé frente a ella con cuidado. Claro que te quiero, mi amor. Siempre. Pero a veces, querer también es poner límites. Aunque duela. Carmen bufó detrás. ¿Límites? ¿De qué hablas, Lucía? Toda la vida te pasaste callando. Y ahora te haces la mártir. Siempre tan correcta. Tan silenciosa. Pero cuando toca ayudar, te escondes. Te vas. ¿Así eres tú? ¿Ayudar? Carmen, llevo ayudando desde que tengo uso de razón. Me quedaba cuidando a tus hijos cuando tú salías. Iba a las cenas familiares que ni me apetecían para que no quedaras mal. Me callé cuando mamá te trataba como reina y a mí como empleada. ¿Y ahora también tengo que abrirte mi casa sin que me preguntes? ¿Tú sabes lo que es sentirte invisible? Yo no soy tu enemiga, me dijo bajando la voz. No, pero tampoco eres inocente. Silencio.
Los niños se subieron de nuevo al coche, aburridos. Emma lloraba bajito. Solo quería hablar, saber por qué lo hiciste así. ¿Por qué no dijiste nada? Me asusté. Porque si les decía, me iban a convencer de quedarme. Me iban a culpar, como siempre. ¿Y crees que esto es mejor? Para mí sí. Nos quedamos mirándonos. Dos hermanas. Dos versiones de una misma historia. Me pregunté si alguna vez nos habíamos entendido realmente. Me voy a ir, dijo finalmente. No voy a rogarte. Pero Lucía, te estás aislando de todos. Nadie vive así para siempre. Yo sí. Cerré la puerta con suavidad. No por orgullo, por instinto. Me quedé dentro, temblando. No de miedo, de tristeza. Y de una paz rara que empezó a instalarse en mi pecho como una vela encendida. Pasaron 3 horas. Apagué o celular. Volteé a arrumar as coisas na cocina. Entonces, el teléfono fijo sonó. El número era de la escuela de Emma. Buenas tardes. ¿Es usted Lucía Navarro? Estamos llamando porque Emma nos pidió contactarla. Dice que necesita ayuda y que no quiere volver a casa. Mi primer pensamiento fue que era una broma de mal gusto. La llamada, la voz al otro lado, el mensaje. ¿Disculpe?, pregunté, tratando de ganar tiempo mientras mi cabeza giraba en círculos. Emma Ordóñez. Dice que es su sobrina. Aparentemente, usted figura como contacto alternativo en su ficha escolar. Estamos un poco desconcertados. La niña insistió en que la llamáramos. Yo nunca recordaba haber puesto mi nombre ahí. Pero claro, era típico de Carmen. Llenar papeles sin pedir permiso, como si yo fuera una extensión suya. ¿Y qué dijo exactamente? Que no quiere regresar a casa, que no se siente escuchada, que la última vez que fue a su casa, pausó, hubo gritos, y que usted fue la única que la trató con calma. Tragué saliva. ¿Está bien? Sí, está con nosotros. Pero necesitamos que un adulto venga a hablar. La madre no ha respondido. Maldije por dentro. Carmen probablemente estaba ignorando a propósito. O peor, fingiendo no saber. Voy para allá. No recuerdo bien el camino. Solo que mis dedos temblaban en el volante y que pasé 3 semáforos en amarillo sin darme cuenta. Cuando llegué a la escuela, Emma estaba sentada en una banca al lado de la recepcionista. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado, y sostenía el mismo peluche que había traído el día anterior. Se paró en cuanto me vio. No corrió, no sonrió. Solo vino hacia mí despacio, como si no supiera si yo iba a rechazarla. «Hola, tía. Hola, mi amor», le dije, agachándome. «¿Qué pasó? No quiero regresar con mi mamá». «¿Por qué?» Miró al piso. «Dice que es mi culpa que tú te fuiste, que los niños lloran por mí, que todo es culpa mía. Pero yo solo quería verte. Tú siempre me escuchas». Sentí que algo dentro de mí se quebraba. La secretaria nos pidió que pasáramos a una sala privada. Me ofrecieron un café que rechacé. «Lucía», dijo la orientadora, «no podemos tomar decisiones por usted, pero la niña pidió protección. Y como está en la ficha, usted puede firmar un resguardo temporal, siempre que la madre no conteste. ¿Y si Carmen aparece? Tendremos que mediar. Pero por ahora, está en sus manos». Miré a Emma, a sus ojos redondos, a sus pequeños dedos agarrando el borde de su suéter con fuerza. Yo no era madre. Nunca lo quise. Nunca lo planeé. Pero en ese momento, supe que tenía que hacer algo. «Vamos a casa», le dije. «Pero solo por un tiempo, ¿sí?». Asintió, y me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Al llegar a la casa, la ayudé a acomodar un colchón inflable en la sala. Busqué una película vieja y le preparé pasta con mantequilla como le gustaba. Casi no habló, solo comió, se acurrucó y se quedó dormida antes de que terminara la película. Apagué la televisión, y entonces el teléfono fijo volvió a sonar. «Carmen, ¿dónde está Emma?» No hubo saludo, solo la voz fría. «Conmigo», respondí. «¿Qué carajos hiciste, Lucía?» La recogí. Me llamaron. No fue idea mía. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué tú tampoco me dijiste nada cuando llenaste mis datos sin permiso? ¿Por qué me hiciste quedar como una traidora cuando tú sabías lo que hacías? Silencio. Voy por ella mañana. Ella no quiere regresar. Es una niña, carajo. ¿Desde cuándo tú sabes lo que es ser madre? No sé lo que es ser madre, pero sí sé lo que es sentirse sola, culpada y usada. Y no pienso permitir que Emma viva eso también». Colgó. No dormí esa noche. Me senté al lado del colchón inflable y la vi respirar. Pensé en lo rápido que el amor se vuelve protección, y lo rápido que la protección se vuelve guerra. Al día siguiente, tocaron el portón con fuerza. No era Carmen. Eran 2 trabajadores del DIF. Uno de ellos tenía un folder con mi nombre. «Señorita Lucía Navarro, necesitamos hablar con usted sobre una denuncia por retención de menor de edad sin autorización legal». Nunca había visto de cerca a alguien del DIF, mucho menos 2 personas con chalecos grises, carpetas en mano y expresión de pocos amigos.
plantados en la puerta de mi nueva casa. ¿Lucía Navarro?, preguntó la mujer con un tono neutro que me revolvió el estómago. Asentí, con el pulso en la garganta. ¿Podemos pasar? Miré hacia adentro. Emma seguía dormida en el colchón inflable, enredada en la cobija, con una pierna fuera y su peluche abrazado al pecho. «Claro», dije abriendo la puerta un poco más. Nos sentamos en la cocina. La mujer se presentó como la licenciada Treviño, trabajadora social del DIF regional. El hombre que la acompañaba, más joven, con lentes gruesos, se llamaba David. Ella abrió la carpeta con mi nombre completo impreso en la portada y comenzó a leer como si recitara un veredicto. Recibimos una denuncia directa de la madre biológica, la señora Carmen Ordóñez, en la que se indica una posible retención ilegal de menor. Usted no figura como tutora legal y, sin embargo, retiró a la menor de la institución escolar y la llevó a su domicilio particular. La escuela me llamó. Interrumpí tratando de mantener la calma. Emma pidió que me avisaran. Yo estoy en su ficha como contacto de emergencia. No la retiré. La rescaté de una situación que la hacía llorar. Entendemos su posición, añadió David, con una voz mucho más suave. Pero necesitamos verificar las condiciones del entorno, conversar con la menor y registrar su testimonio. No estamos aquí para juzgarla, pero sí debemos evaluar. Está dormida, aclaré. Esperamos, respondió Treviño, sin titubear. Durante casi 40 minutos, tomaron notas, observaron el estado de la casa, preguntaron por mi fuente de ingresos, si tenía antecedentes penales, si estaba en tratamiento psicológico. Todo sonaba más a un interrogatorio que a una evaluación. Finalmente, Emma despertó. Me miró desde el colchón, luego a ellos, y supe de inmediato que algo dentro de ella se encogió de miedo. «Tía, ¿quiénes son?» «Tranquila, mi amor». Me acerqué, arrodillándome junto a ella. «Solo quieren hablar contigo un momento. Nadie te va a llevar a ningún lado». Ella se sentó, frotándose los ojos, y asintió. Treviño se arrodilló también, poniéndose a su altura. «Hola, Emma. ¿Cómo estás?» «Bien. ¿Sabes por qué estamos aquí?» Emma dudó. Luego asintió otra vez. «Porque mi mamá se enojó». «¿Te gustaría volver a casa con ella?» Silencio. «¿Emma?» «No», dijo, bajito. «¿Por qué no?» «Porque me grita. Me dice que soy como mi tía, que todo lo que pasa es mi culpa, que lloro por tonterías». David anotaba cada palabra. Treviño la observaba con más atención. «¿Y cómo te sientes aquí con tu tía Lucía?» Emma levantó la cabeza. Me miró. Luego dijo, «Ella me escucha, y me deja llorar, y me prepara pasta sin regañarme». Sentí un nudo en la garganta. Me tragué las lágrimas como si fueran piedras. Treviño cerró el cuaderno. «Vamos a levantar un informe. No tomaremos decisiones inmediatas, pero por ahora, la menor puede permanecer aquí bajo su cuidado». «¿Eso es legal?», pregunté con cautela. «Es una medida provisional, pero esto no ha terminado, señora Navarro». Esa noche, me senté con Emma en la terraza. Ella tomaba leche caliente con canela. Yo, una copa de vino tinto. Nadie decía nada. Solo escuchábamos los grillos y el sonido lejano del viento moviendo los árboles. «¿Estoy en problemas?», me preguntó de pronto. «No, chiquita. Fuiste muy valiente». Me abrazó por el costado, sin decir más. Pero la tranquilidad no duró. 3 días después, recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre. La primera comunicación directa desde que todo estalló. «Lucía, tienes que venir al hospital. Es papá. Te está buscando». Durante un instante, dudé en responder. Pero algo más fuerte, la costumbre tal vez, me obligó a agarrar las llaves y salir rumbo a San Luis Potosí. Cuando llegué, encontré a mi madre en la sala de espera del hospital, pálida, descompuesta, pero aún con ese aire seco que siempre usaba para esconder cualquier vulnerabilidad. «Está en el 3er piso, infarto leve, pero pidió verte». Subí con el corazón comprimido. Mi padre estaba en cama, conectado al oxígeno, con el rostro apagado por la fatiga. «Lucía», susurró al verme. «Gracias por venir». Me senté junto a él. No dije nada. «No sabía», continuó, con dificultad. «No sabía que tu hermana te había hecho tanto daño. Me enteré de cosas que no imaginé. Me duele». Yo lo miré con los ojos llenos, pero sin derramar ni una lágrima. «No vine por Carmen. Vine por usted». Él sonrió con tristeza. «Siempre fuiste la más fuerte». Antes de que pudiera decir algo más, una enfermera entró para aplicar medicamentos y me pidió salir. Afuera, en el pasillo, Carmen me esperaba, con los brazos cruzados y los ojos inyectados de rabia. «Ahora sí regresas, ¿no? Qué conveniente». La miré sin miedo. «Estoy aquí por papá, no por ti». Dio un paso hacia mí. «¿Y Emma? ¿Qué carajos haces con mi hija?» «La cuido. Algo que tú no haces». Me empujó, y yo sin pensarlo la empujé de vuelta. Una enfermera gritó,
Un guardia se acercó. Un espectáculo lamentable. Pero antes de que nos separaran por completo, Carmen gritó en medio del pasillo. ¿Quieres a mi hija? Pues quédatela. A ver cuánto te dura antes de que también te odie como todos nosotros. Y se fue, llorando, pero sin mirar atrás. Me quedé ahí, temblando. Al día siguiente abrí mi correo. Había una notificación del DIF, un documento escaneado. Carmen había firmado una cesión provisional de tutela y adjunta a la solicitud una hoja escrita a mano, una carta de Emma. Si tengo que elegir, yo elijo quedarme con mi tía. Cuando terminé de leer la carta de Emma me quedé en silencio. No lloré, no grité, no sentí alivio ni triunfo. Solo una especie de temblor interno, como si el cuerpo entero entendiera algo que la mente aún no quería aceptar. Había cruzado una línea sin retorno. No era solo que Emma quisiera quedarse conmigo, es que ahora yo tenía que aprender a ser el tipo de adulto que no destruye lo que ama. Los días siguientes se sintieron como una neblina densa. Reuniones con asistentes sociales, videollamadas con el DIF, papeleos interminables, preguntas que me hacían dudar de mí misma a cada rato. ¿Estás segura de que podrá sostener a la menor? ¿Cuenta con una red de apoyo? ¿Tiene estabilidad emocional suficiente? Como si ser madre temporal requiriera certificación emocional. Como si Carmen sí la hubiera tenido. Lo peor no eran las preguntas. Era lo que venía después. Mensajes de familiares, audios pasivo-agresivos, comentarios en redes sociales, incluso de personas que no conocía. Pobre Carmen, su hermana se le metió a la casa y ahora también se le quiere robar a la hija. Lucía siempre fue rara, pero esto ya es demasiado. Emma necesita una madre, no una tía frustrada. Le mostré algunos a Elena. Ella, como siempre, solo resopló. No tienes que demostrarle nada a nadie, me dijo. Si la niña te eligió, es porque algo hiciste bien. Yo asentí, pero por dentro me sentía como una impostora. Emma empezó a cambiar, no de manera obvia, pero lo noté en los detalles. Ya no dormía con el peluche todas las noches. Empezó a dejar post-its en la nevera con dibujos. Un sol sonriente, una taza de café, mi cara con lentes y un corazón. Un día, me esperó con pan dulce que había preparado con una vecina. Otro, me preguntó si podía ayudarme con los correos del trabajo. Solo quiero hacer algo contigo que no sea hablar de cosas tristes, dijo. La llevé al mercado el fin de semana. Caminamos entre puestos de frutas, probamos mermeladas, nos reímos de los gritos de los vendedores. Parecíamos una familia, aunque yo nunca usara esa palabra. Una tarde, mientras preparábamos quesadillas, sonó el teléfono fijo. ¿Lucía Navarro?, preguntó una voz de mujer al otro lado. Sí, soy yo. Habla la maestra de primaria de Emma. Quería comentarle algo un poco delicado. Me tensé. Dígame. La niña escribió algo en un ensayo escolar que nos preocupó. Mencionó que su madre la había encerrado en un closet por llorar una vez, y otra vez que le rompió una muñeca porque no dejó de hacer preguntas en la cena. No sabíamos si era ficción o realidad, pero la orientación escolar nos pidió reportarlo. Sentí el cuchillo que tenía en la mano resbalar ligeramente. ¿Ella está bien? Fue lo único que logré decir. Sí, está tranquila, pero creemos que debería hablar con ella. Colgué. Fui directo a la sala. Emma estaba viendo una película, descalza, con un tazón de palomitas. ¿Podemos hablar, mi amor? Ella pausó la película y se sentó derecha. ¿Qué pasó? La maestra me llamó. Leí tu ensayo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Estoy en problemas? No, solo quiero saber si lo que escribiste es cierto. Emma bajó la cabeza. Asintió lentamente. Fue una vez, dijo. Lloré porque José me rompió un dibujo, y mi mamá estaba de malas. Me metió al closet y apagó la luz. Dijo que no saldría hasta que aprendiera a dejar de ser dramática. ¿Y lo de la muñeca? También fue cierto, pero eso fue cuando tenía 5. ¿Por qué no me lo habías contado? Porque pensé que, si lo decía, me iban a regresar con ella. Me senté junto a ella y la abracé con fuerza. Nadie te va a obligar a nada que tú no quieras. Nos quedamos así un buen rato, en silencio, respirando lo que no se decía. Esa misma noche redacté una carta al DIF. Pedí formalmente la extensión de la tutela. Incluí lo que me había contado Emma, con delicadeza. Adjunto, envié la carta manuscrita que ella había escrito semanas atrás. No quería quitarle la hija a mi hermana, pero ya no podía seguir pretendiendo que eso era solo un problema entre adultos. Emma era una víctima. Y también era una niña que ya había sufrido demasiado. La respuesta del DIF llegó rápido. Se abriría una investigación oficial sobre Carmen Ordóñez por maltrato psicológico infantil. Me quedé en shock, pero lo peor aún no había pasado. A los 2 días alguien tocó el portón con fuerza. Abrí. Era Carmen, pero no estaba sola. Venía con un abogado.
y un oficial judicial. Exigía ver a Emma, con una orden. Cuando vi al abogado de traje oscuro y al oficial judicial parado detrás de Carmen, con una carpeta en la mano y una expresión de rutina, lo primero que sentí fue náusea. Como si todo el progreso, todo el esfuerzo, toda la calma que Emma y yo habíamos construido estuviera a punto de derrumbarse de un solo golpe de burocracia. «Traigo una orden», dijo Carmen, sin siquiera saludar. «Vengo por mi hija». El abogado, un hombre joven con cara de tener más ego que experiencia, habló enseguida. «Señora Lucía Navarro, esta es una notificación judicial que exige permitir el contacto materno inmediato y supervisado, como parte del derecho parental que todavía tiene la señora Ordóñez». Leí el papel. Y sí, ahí estaba. Un sello oficial. Una firma. La amenaza de consecuencias legales si me negaba. «Emma no quiere verla», dije con voz firme, pero la garganta cerrada. «No importa», respondió Carmen. «Es mi hija. No tiene por qué decidirlo una niña de 8 años manipulada por su tía». Me eché hacia atrás como si me hubiera abofeteado. ¿Manipulada? Me reí con amargura. No necesito manipularla, Carmen. Solo necesitaba escucharla. Algo que tú nunca hiciste. El oficial judicial me interrumpió. «Señora, no estamos aquí para evaluar dinámicas familiares. Solo para cumplir una orden. ¿La menor está en casa?» Asentí, con un nudo en el estómago. Sentí las piernas débiles. Pero algo dentro de mí, orgullo, tal vez dignidad, me mantuvo de pie. «Sí, está en su cuarto. ¿Puede llamarla?» Miré a Carmen, y lo supe. Esta no era una visita por amor. Era una batalla de territorio, de poder. Una necesidad desesperada de no perder el control, no importa a qué costo. «Emma», llamé desde la sala. «¿Puedes venir un momento?» Tardó unos segundos. Bajó las escaleras despacio, con una camiseta grande que le llegaba hasta las rodillas. Cuando vio a su madre, se detuvo en seco. «No quiero», dijo sin que nadie le preguntara nada. «Emma, soy mamá», dijo Carmen con una sonrisa forzada. «No pasa nada. Solo quiero verte. Platicar un ratito. Te extraño, mi amor». Emma me miró. Luego al abogado. Luego al oficial. Y finalmente bajó la cabeza. «No quiero estar sola con ella». El oficial me miró. «La menor tiene derecho a ser escuchada. Pero la orden exige el contacto. Usted debe estar presente durante la visita». Lo senté en la sala. Carmen se acomodó en el sofá como si fuera su casa. Emma se sentó en el otro extremo, tensa, con los brazos cruzados. «¿Ya no me quieres?», preguntó Carmen en voz baja. «Te quiero», respondió Emma sin dudar. Carmen sonrió, pero la siguiente frase la destrozó. «Te quiero, pero contigo me siento triste». Un silencio espeso cayó sobre la sala. El abogado se removió incómodo. Carmen se quedó paralizada, con los ojos clavados en su hija como si no la reconociera. «Yo te cuidaba, te daba todo», dijo Carmen, cada vez más alterada. «Te llevaba a los ensayos, a las fiestas, a las clases. Te defendí de todo el mundo. ¿Y ahora dices que te hago daño?». Emma no contestó. «Todo esto es por ella», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Siempre fuiste la víctima perfecta, ¿no, Lucía? La mártir. Pero nadie ve cómo me quitaste a mi hija». Me paré de golpe. Yo no le quité nada a nadie. Emma se fue sola. «Porque tú no supiste cuidarla». El oficial se levantó también, alarmado. «Señoras, por favor, no estamos aquí para discutir. La visita ha terminado». «No he terminado de hablar con mi hija», protestó Carmen. Sí, ha terminado», dijo Emma, de pie, temblando. «Ya no quiero verte». Los siguientes días fueron un torbellino. Carmen intentó todo. Llamó a tías, vecinos, conocidos. Reavivó el escándalo en redes sociales. Publicó fotos mías de hace años, insinuaciones de que siempre estuve obsesionada con ella. Hasta se metió a grupos de Facebook de madres solteras, inventando historias sobre cómo yo había manipulado a su hija con mentiras. Elena me llamó. «Lucía, tienes que ver esto». Me mandó un screenshot. «Mi hermana me quitó a mi hija y ahora vive con ella como si fuera su madre. Pero no voy a parar hasta recuperar lo que es mío». Había más de 100 comentarios. Gente opinando. Algunos me defendían. La mayoría, no. ¿Quién hace eso? ¡Qué enferma! Eso pasa cuando las mujeres se obsesionan con ser las salvadoras. Ya vimos esto en Netflix, pero no me derrumbé. Al contrario, me volví más fuerte. Guardé todas las publicaciones, todos los audios, todas las capturas de pantalla. Fui al DIF, fui a la escuela, fui a terapia y fui a la corte. Solicité la guarda definitiva de Emma y cuando entregué el paquete de pruebas, incluí una copia impresa de la carta de Emma y otra, escrita esa misma semana, firmada, con letra más firme, más segura. «No quiero volver con mi mamá. Quiero vivir con mi tía. Me siento feliz con ella.
No tengo miedo. Puedo dormir tranquila. Por favor, no me saquen de esta casa. Esa noche, mientras Emma dormía en su cuarto, abrí la puerta trasera y salí al jardín. La luna estaba llena, y mientras regaba las plantas, sentí o calor subir pelo corpo. Sabía que aún no había ganado, pero esta vez estaba lista para luchar, porque ahora Carmen estaba dispuesta a cualquier cosa para destruir mi imagen, incluyendo una denuncia de abuso psicológico contra mí. El día que recibí la notificación formal por presunto abuso psicológico, no lloré. Tampoco grité. No rompí nada. Simplemente me senté en el suelo de la cocina, con la carta en una mano y el celular apagado en la otra, y me quedé ahí por más de una hora, sin moverme. ¿Abuso? ¿Yo? La carta decía que la denuncia había sido interpuesta por la madre biológica de la menor y que el contenido incluía aislamiento emocional, generación de dependencia afectiva extrema y fomento de rechazo hacia la figura materna. Me leía a mí misma como si fuera un personaje inventado, una caricatura distorsionada por el rencor. La abogada del DIF, que ya conocía mi caso, me llamó apenas lo supo. Lucía, tranquila. Sabíamos que algo así podía pasar. Es su manera de contraatacar. Pero no estás sola. ¿Tengo que entregarla? No, dijo tajante. Esto no revierte la tutela provisional, pero sí debemos estar listas para una audiencia. Va a ser feo. Va a inventar cosas. Van a llamar a testigos. Y sí, van a interrogar a Emma. Sentí un vértigo inmediato. ¿Van a ponerla en el medio? Con acompañamiento psicológico. Pero sí, no hay otra manera. Emma lo supo al día siguiente. No le oculté nada. Jamás lo haría. Nos sentamos en la terraza. Le preparé té de manzanilla, su favorito. Le expliqué lo que estaba pasando, con palabras simples, sin dramatismos. Ella me escuchó en silencio. Asintió. Bebió un sorbo de su taza. Y luego me dijo algo que me dejó sin aire. Si tengo que decirle a un juez lo que viví, lo hago. Pero no quiero que ella me vea. No va a estar en la sala contigo. Igual me va a mirar, aunque no esté. Porque esa mirada se me quedó en la cabeza, tía. Desde que soy chiquita. Me quedé quieta. Nunca había escuchado a Emma hablar así. Tan clara, tan vieja. Como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 3 meses. La audiencia se programó para la semana siguiente. Los días previos fueron una tortura. Me pidieron documentos, testigos, informes psicológicos. Elena escribió una carta de apoyo. También la maestra de Emma. Incluso la vecina que le enseñó a hacer pan. Carmen, por su parte, presentó capturas de nuestras peleas, fragmentos de conversaciones viejas y una declaración de Tomás, el exmarido, en la que me llamaba manipuladora y resentida desde siempre. No me sorprendió. Lo que me dolió fue ver mi nombre escrito junto a la palabra acusada. El día de la audiencia me vestí con lo más neutro que tenía. Ni muy formal, ni muy casual. El tipo de ropa que no grita nada, pero tampoco se esconde. Emma fue acompañada por una psicóloga del DIF. Entró sola, con trencitas bien hechas y su libreta bajo el brazo. Salió media hora después, en silencio. Me abrazó fuerte y no dijo nada. La audiencia fue larga, tensa. El abogado de Carmen intentó pintarme como una mujer obsesionada con su sobrina, sin vida personal, desequilibrada emocionalmente, una figura materna sustituta sin preparación. Yo me limité a hablar con la verdad, aportar hechos, mostrar pruebas. No rebatí insultos. No lloré. Y cuando la jueza me preguntó por qué creía que Emma debía quedarse conmigo, solo dije, porque conmigo duerme tranquila. Una semana después llegó la resolución provisional. La jueza autorizó la ampliación temporal de la tutela por 6 meses más, con revisión mensual por parte de trabajadores sociales. Carmen podía ver a Emma solo en visitas supervisadas. No era una victoria, pero era un respiro. Carmen no me llamó, no me escribió, pero esa misma noche supe que había visto el resultado, porque alguien tocó el timbre de casa a las 11:48 de la noche. Me levanté, asustada. Fui hasta la puerta. No había nadie, solo un sobre. Dentro, una foto impresa. Era de cuando Emma tenía 5 años. Estaba sentada en una bicicleta rosa, frente a la casa de mis papás. En la parte trasera de la foto, escrito con marcador rojo: algún día ella se va a dar cuenta de quién eres realmente. Temblé. Y por primera vez desde que todo esto empezó, cerré todas las ventanas, apagué las luces y dormí con la puerta del cuarto con seguro. No por mí, por ella. Las semanas que siguieron a la audiencia fueron raras. Raras de una forma que no sabes si es alivio o si simplemente te estás acostumbrando al miedo. Emma retomó la escuela con más ganas que nunca. Sacaba buenas calificaciones, participaba en clase y la maestra me dijo que incluso había comenzado a nacer amigas. La psicóloga del DIF nos visitaba cada 15 días. Preguntaba con respeto. Observaba sin presionar. Emma hablaba con ella sin miedo. Todo parecía
casi normal. Y sin embargo, yo no dormía bien. Despertaba a las 3 de la mañana con el corazón disparado, revisando si la puerta estaba cerrada, si Emma respiraba, si el gas estaba apagado, porque en el fondo sabía que Carmen no se iba a rendir. Y no me equivoqué. Una tarde, después de recoger a Emma de la escuela, encontramos la casa con la cerca abierta. No había señales de entrada forzada, no faltaba nada, pero el cerrojo estaba roto, la cerradura raspada. Llamé a la policía, levantaron un reporte, tomaron fotos, dijeron que tal vez fue un intento de robo común, pero el oficial más joven me miró con preocupación antes de irse. Tenga cuidado, señora. No parece un ladrón cualquiera. Esa noche, Emma durmió conmigo. No tengo miedo, me dijo. Mientras estés tú, no tengo miedo. Le acaricié el cabello. Mientras yo respire, nadie te va a tocar. Y lo decía en serio. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Una mañana, recibí una carta certificada del juzgado. Carmen había solicitado la revocación de la tutela provisional, alegando recuperación emocional y estabilidad estructural. En otras palabras, una fachada perfecta armada para convencer al sistema. Presentó nuevos documentos, ingresos laborales, terapia psicológica, cartas de testigos que aseguraban que ahora era otra persona. Hasta adjuntó fotos de una habitación nueva para Emma, cama nueva, escritorio, peluches, luces LED. Me tembló el estómago. No por la solicitud, sino por lo perfectamente calculado que estaba todo. Ella no quería a su hija. Quería ganar. Emma se enteró sin querer. La psicóloga del DIF mencionó la posibilidad de una evaluación futura, y Emma la interrumpió al instante. ¿Me van a regresar? No, chiquita. Nadie ha decidido eso. Pero ella está intentando llevarme de vuelta, ¿verdad? La psicóloga me miró. Yo solo asentí. Emma apretó los puños. Luego me miró directo a los ojos. ¿Me puedo negar? Claro que sí. ¿Y si nadie me escucha? Yo sí te voy a escuchar. La noche antes de la nueva audiencia, Emma me entregó una hoja de papel doblada. La escribió sola, sin que nadie le dijera qué poner. Ni siquiera yo. Ya no quiero tener miedo. Yo quiero vivir donde me sienta querida. Mi mamá puede decir que está mejor, pero yo no le creo. Yo sé lo que viví, lo que sentí. No quiero regresar ahí. Por favor, no me obliguen. La guardé en mi bolso como si fuera un talismán, más poderosa que cualquier defensa legal. En el juzgado, Carmen se presentó impecable, vestida de blanco, maquillaje discreto, acompañada de un nuevo abogado, más agresivo, más caro. Señoría, mi clienta ha demostrado cambios sustanciales. Está comprometida con recuperar a su hija. Nadie niega el sufrimiento pasado, pero estamos aquí por el presente. Y el presente dice que la niña debe estar con su madre. Me tocó hablar. No supliqué, no acusé. Solo dije, Emma está bien por primera vez en años. Y lo único que ha cambiado en su vida es la distancia con su madre. Mostré la carta. La jueza la leyó en silencio. No hizo gestos. No comentó. Pero cuando terminó, miró a Carmen con una expresión que yo nunca había visto en un juez. Decepción. La sentencia fue breve. La tutela se extendía por 1 año más, con revisión bimestral. Las visitas de Carmen seguirían siendo supervisadas. Y la jueza fue clara. Cualquier intento de hostigamiento, manipulación o interferencia emocional hacia la menor será causa de suspensión inmediata de derechos parentales. Carmen no habló, no lloró, no protestó, solo me miró al salir. Y en esa mirada entendí algo aterrador. No había terminado. Solo estaba cambiando de táctica. Esa noche, mientras Emma dormía en su cuarto, recibí un mensaje desconocido al celular. No tenía nombre. Solo decía, yo sé cosas de Carmen, y si quieres proteger a Emma, deberías saberlas también. Pero no todo es tan limpio como parece. ¿Te atreves a escuchar lo que nadie se ha atrevido a contar? Me quedé helada, y por primera vez en toda esta historia me pregunté, ¿qué secretos puede esconder alguien que su propia hija prefiere olvidar su existencia? El mensaje no me dejaba en paz. Yo sé cosas de Carmen. Lo leí al menos 20 veces antes de atreverme a responder. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Pasó 1 hora. Luego 2. A la madrugada, llegó otro mensaje. Una dirección web. Un enlace a un foro viejo, de esos que parecen abandonados, con interfaz anticuada y letras diminutas. Al principio dudé si abrirlo, pero algo, curiosidad o instinto, me hizo seguir. El enlace me llevó a una publicación con fecha de hace 6 años. Título: Lo que nadie sabe de Carmen O. Había sido escrita por una mujer anónima, que se identificaba como excompañera de universidad de Carmen. Contaba cosas que me helaron la sangre. Relaciones abusivas, mentiras deliberadas, falsificación de documentos, hasta un aborto encubierto que nunca contó ni a su familia. No lo supe en ese momento,
pero esa publicación había sido borrada por el administrador semanas después. Pero ahí estaba, de nuevo, republicada, recién subida. Y al final, una frase que me atravesó. Nadie nace siendo monstruo, pero algunos se esmeran en convertirse en uno. No sé si era cierto todo lo que decía, pero no lo necesitaba, porque ya no se trataba de castigar a Carmen, se trataba de proteger a Emma. Pasaron los meses. Emma floreció. Fue elegida como representante de su clase. Aprendió a andar en bicicleta sin miedo. Se cortó el cabello por primera vez porque ya no quería parecerse a nadie. Seguía preguntando por su mamá de vez en cuando, no con odio. Con curiosidad. ¿Tú crees que algún día cambie? No lo sé, respondía siempre con honestidad. ¿Y si cambia, yo debería perdonarla? Eso solo lo decides tú. ¿Y tú? La miré. Yo ya me perdoné a mí por no haber dicho nada antes. Eso pareció bastarle. Un año después de todo, recibimos la resolución definitiva. La custodia legal de Emma me fue otorgada en carácter permanente. Carmen no se presentó a la última audiencia. Ninguna carta, ninguna llamada, ningún reclamo. Era como si, finalmente, se hubiera rendido. Me enteré por terceros que había vendido su casa, que se había mudado a otro estado y que, según rumores, estaba en tratamiento psicológico. Tomás había desaparecido también. Lucas y José vivían ahora con los abuelos paternos. No me alegré, solo respiré. Mi mamá me llamó en diciembre. Tu papá pregunta por ustedes. Le gustaría verlas. Emma aceptó ir, no con entusiasmo, con madurez. Fuimos. Pasamos una tarde tranquila. Mi papá nos abrazó con lágrimas. Mi mamá, más callada, me dijo en voz baja: «No sabía que eras tan fuerte». «Yo tampoco», le respondí. Elena vino a visitarnos en Año Nuevo. Brindamos con sidra tibia en el jardín, bajo luces de colores. Emma corrió por todo el patio con una bengala encendida. Parecía libre, ligera, como una niña. «¿Y ahora qué sigue?», me preguntó Elena. «No lo sé, pero por primera vez, no me da miedo el futuro». Semanas después, abrí una cuenta de ahorros a nombre de Emma y un diario en blanco. En la primera página escribí: «Te prometí que nadie más te haría daño. Ahora te prometo que nunca voy a dejar que dudes de cuánto vales». Lo guardé en su closet. Ese mismo día, vendí el colchón inflable donde había dormido la primera vez que llegó y compré una cama grande, firme, suya. Una semana después, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una carta que había olvidado. Era la primera que Emma me escribió, cuando aún temía que la devolvieran. La última frase decía: «Si tengo que elegir, yo elijo quedarme con mi tía». La leí despacio, luego la doblé, y por primera vez en toda esta historia, me permití llorar. No de tristeza, de orgullo, de amor, de saber que lo que empieza como una huida, a veces es el primer paso para quedarse donde realmente perteneces.